Buenas tardes, licenciada y compañeros. Hoy les vamos a exponer sobre la filosofía, autores y sus antecedentes. También les vamos a exponer sobre la filosofía en la Edad Media. A mí me tocó el filósofo Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Lo más importante de Santo Tomás de Aquino fue su síntesis en la fe y la razón. Su contribución fue demostrar que la fe y la razón no se contradicen, sino que son dos caminos que llevan a la misma verdad, que es Dios. Santo Tomás de Aquino también es el que construyó el puente entre el pensamiento griego aristotélico y el cristianismo, creando el sistema intelectual que dominó la Iglesia durante siglos. El siguiente filósofo es Galeno, que su año es 129 a 216 después de Cristo. Lo más fuerte de Galeno fueron sus cuatro teorías. Galeno también fue un médico muy influyente en la historia durante 1500 años. Su palabra fue una ley casi indestructible. La paradoja de Galeno nos habla sobre un gran acierto. Fue un genio experimental, su observación anatómica y experimentos eran lo más avanzados de esa época. Su gran error fueron sus teorías, como la de los humores. Estaban equivocadas, pero su gran autoridad era tan grande que durante varios años y milenios nadie se atrevió a contradecirlo. Y esto frenó al avance de la medicina. Muchas gracias. Voy a continuar con David Hume, 1711-1776. Fue un empirista radical. Esto significa que creía que todo nuestro conocimiento nace de la experiencia a través de los sentidos, no de ideas innatas o la razón pura. Es famoso por su escepticismo, especialmente por cuestionar la relación de causa y efecto. Argumentaba que no podemos demostrar que una causa producirá un efecto, sino que solo esperamos por la costumbre de haberlo visto juntas muchas veces. Muy buenas tardes compañeros, el día de hoy lo que yo vengo a exponer es prácticamente la ideología de Nietzsche y de Titchener. Para Nietzsche principalmente hay que reconocer que hablaba de lo que viene siendo la voluntad del poder. ¿A qué nos referimos con esto? Que con la voluntad de poder generar un impulso en el que a cada persona tendríamos una generación de superación y de crear un propio sentido de la vida. Porque para Nietzsche el sentido de la vida era lo más importante, lo que prácticamente guiaba al hombre. De misma forma también tenemos que ver que él lo que generaba eran los impulsos inconscientes. ¿A qué nos referimos de esto? En que un impulso inconsciente será la razón que algo más, una razón por decirlo de esta forma, va a generar lo que viene siendo el pensamiento de la persona. De misma forma también aplicó las teorías del psicoanálisis y dio el origen a lo que hoy conocemos como existencialismo y el humanismo. ¿A qué nos referimos con existencialismo y humanismo? El humanismo es centrar al humano como el centro de todo y de todo tipo de análisis, mientras que lo que viene siendo el existencialismo es la existencia de las cosas, el porqué de algo, un significado en general. De misma forma, con una valoración extrema por la libertad, autenticidad del individuo y asimismo también lo que viene siendo la voluntad propia. En cambio, para Titchener, él fue un psicólogo británico discípulo de Wundt, es decir, basó el estructuralismo. Él fue el perfeccionista de esta escuela. Como una forma del estructuralismo, él dividió lo que viene siendo la corriente de los pensamientos. Como su propio nombre lo dice, estructuralismo, estructuras. Una idea va a generarse en diferentes ramificaciones hasta hacerlo al punto más básico. Usando el método de la introspección, que viene siendo conocimiento de uno mismo o el análisis interno de las situaciones que estamos generando, nosotros basaremos una idea o una forma de interpretar algo dividiéndola en partes básicas, sensación, emociones y pensamientos. Como ya mencioné, este método es llamado la introspección. De misma forma, las personas describen esto. Esta es una introspección medida, en la que prácticamente las personas lo que hacen es, en base a lo que ellas sienten, lo que ellas pueden percibir, lo irán anotando, escribiendo, y esta forma podemos determinar lo que viene siendo, qué es lo que esta persona en realidad siente en sí, cómo puede esta persona interpretar una idea y una forma de esto. Un ejemplo claro viene a ser, por ejemplo, una manzana.
Yo tengo una manzana, genero una idea de la cabeza de la manzana, pero esta manzana la divido en sensaciones y en partes. Por ejemplo, sensación del placer del gusto, en el que la manzana es dulce para mí, sensación del olor, el olor a fresco o el olor a pútrido, dependiendo del estado de la manzana, y una forma, en la forma en la que está en mi cabeza, grande, pequeña, de color, si es que roja, es verde, dependiendo, y también de misma forma cómo la quiero interpretar. Eso era todo, muchas gracias. La primera escuela que encontramos es la escuela estructuralista. Esta escuela, como su nombre mismo lo dice, estudiaba la estructura del cerebro y su fundador fue Wundt. Wundt fue considerado el padre de la psicología, ya que fue quien separó la psicología de la filosofía. Y también fue quien creó el primer laboratorio de psicología experimental en 1879. Wundt aportó con su método de introspección, el cual se basaba en describir lo que una persona sentía ante un estímulo, como el sonido o la luz. Y también encontramos aquí a Titchener. Titchener era su alumno y fue quien desarrolló, quien llevó más allá a esta escuela estructuralista. Y él hablaba sobre los estados de la conciencia. Las dividía en tres: sensaciones, sentimientos y las imágenes. Titchener nos dio, bueno, podemos tener un ejemplo de esto, digamos una manzana. Hay que darle una manzana a una persona y decirle qué es lo que siente, el olor, lo que siente al tocarla o su color. Gracias. Muy buenas noches, Doc. Buenas noches, compañeros. Principalmente, aparte de la exposición tanto de Titchener como de nuestro compañero Nietzsche, les van a exponer lo que viene siendo la escuela psicológica del funcionalismo. ¿Por qué se le aplica el nombre de funcionalismo? Principalmente, el funcionalismo fue apodado por el pionero, que es William James, en el que la base de una forma de estudio de adaptación basándose en la teoría de Charles Darwin, está principalmente dicho de el análisis de cómo el cerebro funciona, las funciones de análisis cerebrales, es decir, cómo éste se va a procesar, generar y sintetizar la información y estímulos externos que vayamos a generar. Aparte de que James fue el pionero, Dewey fue el que la perfeccionó. Principalmente el funcionalismo, como un ejemplo claro que podemos darle, es el momento en el que una mente normal, una mente simple, se adapta a su entorno. Un ejemplo claro podría ser, digamos, basándose en las experiencias, en lo que viene siendo el cognitivismo. ¿Qué es cognitivismo? Es decir, en lo que nosotros vemos, nosotros podemos hacer lo que sabemos en base al tiempo. Principalmente un ejemplo claro es un soldado. Tomemos a una persona normal y pongámosle enfrente de que mate a alguien. Y la persona no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque moralmente está mal, para su mente está mal. Aquí es donde viene la adaptación. Esta persona, al estar en un lugar o evento, digamos una guerra, en el que constantemente ve la muerte, para esta persona su mente lo va a adaptar, lo va a asimilar a un punto en el que de misma forma ya matar no va a ser simplemente un acto de miedo, va a ser un acto normal. Algo que en estos casos, por ejemplo, tomando un ejemplo un poquito más basándonos en la psicología, lo que viene siendo criminalística y tal, aquí es donde se aplica el funcionalismo y adaptación en la base de lo que viene siendo psicópatas y criminales, ya que para ellos asesinar o matar prácticamente es común. Es por eso que prácticamente lo que viene siendo el funcionalismo es el estudio en funciones adaptativas de la mente, funciones específicamente. Muchas gracias. Y vamos a seguir con el tema de la reflexología. Esta es una corriente psicológica surgida en el siglo XIX gracias a Ivan Shevdov, quien afirmó que la actividad nerviosa superior podía explicarse mediante reflejos influidos por el mecanismo, y el darwinismo sostuvo que el cerebro modula e inhibe los reflejos según la experiencia, mostrando que el aprendizaje transforma nuestras respuestas automáticas. Posteriormente, Bechterew amplió el estudio de los reflejos asociados y Pavlov consolidó el enfoque con su método experimental sobre el condicionamiento clásico, demostrando que los estímulos pueden adquirir nuevas respuestas mediante asociación. Como puede ser el ejemplo de Pavlov es del perro salivante. Cuando el perro escucha la campana, empieza a salivar porque ya lo asoció con comida. De ahí, las ideas claves que aportó la reflexología viene a ser la conducta, que puede explicarse como mecanismo de aprendizaje como reflejo. El cerebro también regula la conducta mediante inhibición y desinhibición, y las respuestas
aprendidas pueden generalizarse y tienen un valor adaptativo. En conclusión, estos autores y escuelas demuestran que la adaptación de la conducta humana es una compleja interacción entre bases filosóficas y reflejas. Galeno, reflexiología, y la experiencia y el ámbito humano, funcionalismo. Los procesos internos, racionales y volitivos, Santo Tomás de Aquino y Thatcher, que dio origen al ser humano hacia la supervivencia y la superación. Muchas gracias.